Televisión. Bien, vamos a hablar con la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén. Sofía, primero, bienvenida a Noticias Televisión. Un gusto estar acá siempre. Bien, Sofía, para entrar en materia, con respecto a este informe de caso Diamante que ha dado de qué hablar, primero, ¿qué análisis hace usted sobre calificar al informe de ustedes que se le suma el oficialismo? Bueno, nosotros presentamos un informe que en principio era de mayoría, lo firmamos, bueno, evidentemente yo, lo firmaron los dos compañeros del oficialismo, don Manuel y doña Paola, y lo firmó también doña Katia Cambronero. Doña Vanessa había firmado el digital original, pero luego el físico que hubo que volver a presentar para recoger las otras firmas no lo firmó, entonces en realidad ella no es firmante del informe. Ella hizo uno propio que luego le firma Liberación Nacional, Liberación presenta uno propio y Nueva República presenta uno propio. Entonces en total tenemos 4 informes, el que era de mayoría, el nuestro, fue rechazado el día número 1 que se discutió. Y yo lo que he denunciado es que es lamentable e indignante, porque lo que sucede con los otros informes es que, por ejemplo, los informes del caso del bipartidismo, del PUSCO, del PLN, mira, dejan por fuera cosas que uno no entiende por qué decidieron dejar por fuera, ¿verdad? Quizás ahora podemos verlo con más detalle, pero ahí la duda es, ¿por qué? Porque hay escuchas que están y otras que no están, porque fueron más suaves en unos casos que en otros. Yo creo que en esto se tiene que ser rotundo, contundente, es decir, van parejo todos. Y eso es lo que yo intenté con mi informe, ser pareja con todos, contundente con todos, porque es un caso de corrupción. Pero bueno, lo han rechazado. Con respecto a precisamente esos hallazgos que usted encuentra, que le generan esa sensación, ¿qué es lo primero que usted concluye? Bueno, nos dimos cuenta, vamos a ver, el primero que revisamos fue el del PLN, porque en realidad el PUSC lo presentó después. Entonces, después de que rechazaron el nuestro, pasamos a revisar el del PLN, nos dimos cuenta que en el del PLN habían borrado la conversación sobre la calle 78, si no me falla la memoria, de la que era en Pavas. No sé si recuerdan el escándalo, que fue un escándalo con la MUNI de San José. Ahí nosotros en nuestro informe pusimos una transcripción de una escucha telefónica entre Johnny Araya y un funcionario municipal, que era una de las pruebas clave de que había existido un posible tráfico de influencias en ese caso. Bueno, esa transcripción no está en el informe del PLN. Yo en actas de la comisión les dije, bueno, explíquenme al menos por qué, o sea, díganme si es que hay una imprecisión, se transcribió mal, no sé, lo que sea, pero expliquen al menos por qué. Y no hubo respuesta, no sabemos por qué lo quitaron. En el caso del informe del PUSC, que lo hace Vanessa, y luego se lo firma el PLN, entonces como un informe que al final firmaron juntos el bipartidismo. Mira, en el caso de ese informe, la primera revisión nos dimos cuenta de que faltaba todo el capítulo de la municipalidad de Golfito. Vanessa en acta dijo que había sido un error, presentó una moción para incorporar, es una moción de 2 páginas que incorpora, digamos, como viñetas de temas claves de la Muni de Golfito. Sin embargo, nosotros en nuestro informe habíamos llegado a la conclusión de que el alcalde de Golfito, si bien no había participado en el momento de la licitación, sí, a partir de la audiencia que tuvimos concluimos que había existido inacción, ¿verdad? Que recibió, digamos, como decirlo así, recibió la torta y no la arregló, por decirlo en términos muy coloquiales. Esa referencia al alcalde de Golfito no fue incluido ni siquiera en la moción que doña Vanessa presenta después. Y también en el informe original, doña Vanessa había dejado por fuera nuestra recomendación de un proyecto anticorrupción contra puertas giratorias. Ella en la moción luego intenta agregarlo diciendo que fue un error también. Pero digamos que en eso, en honor a la verdad, al menos Vanessa contestó. El PLN nunca supimos por qué decidieron sacar el resto. Entonces, bueno, como sea, y es algo que se lo he dicho de frente a ambos y con mucho respeto, pero como sea, a mí me resulta indignante. ¿Verdad? Me resulta indignante porque entonces ahora la comisión, si ustedes la ven, se dan cuenta que se ha convertido en ¿qué le hizo falta al informe? Yo lo meto. Sí, pero mejor hubieras votado el informe completo, con todas las escuchas y todas las sanciones. O sea, ¿por qué yo tengo que ir de informe en informe a decirle al bipartidismo qué es lo que le hizo falta en su informe? ¿Verdad? Jugar un poco a la tía Pochita. O sea, no, vos sabés, tenés una responsabilidad de qué haces y de qué no haces en un informe. Pero bueno, ese es el estado. ¿Qué recomienda este informe que fue archivado, que fue de su autoría, para sancionar o esos puntos de mejora también a los alcaldes Diamante involucrados en este caso? Pide a la Contraloría investigación, pero además pide inhabilitación de cargos.
y hace una lista entera de todos los responsables que identificamos, sin omitir a ninguno. Una diferencia sustancial es que como nosotros incluimos las transcripciones de las escuchas, recordemos que en este momento en el juicio lo que está en tela de duda como pruebas son las escuchas. Entonces aquí sí creo yo que hay una cosa de fortalecer un caso para la historia. ¿Por qué? Porque si en el juicio se caen las escuchas telefónicas y nuestro informe aprobado en una comisión tampoco las incluye, no existen. Entonces es importante que estén las transcripciones en el informe que aprobemos en esta asamblea y le enviemos al Ministerio Público. Es importante que queden constando las transcripciones de las escuchas en vista que son las pruebas en duda en el juicio. Entonces ahí hay un valor, digamos, distinto, que en honor a la verdad el año pasado, cuando hicimos el informe no sabíamos que las pruebas que iban a estar en duda iban a ser esas. Lo que pasa es que por ser muy completos y muy rigurosos los transcribimos. Bueno, eso no lo hicieron los otros informes. El PLN transcribió solo algunas, otras no sabemos por qué. El PUSC no incluyó transcripciones y en el caso del de Nueva República tampoco están la mayoría de las transcripciones. Entonces hay un tema de fondo de que esas transcripciones sí valen oro. O sea, eso tiene que estar en el informe que le enviemos al Ministerio Público. ¿Pero qué opina usted que es una coincidencia? Que hay uno no tiene como pruebas o herramientas para decir fulanito, sutanito hizo eso, el propio no, pero también yo les decía, sobre todo los compañeros que presentaron a última hora el informe, yo les decía, bueno, es que es lógico que ustedes en una semana no hayan podido incluir todo. Si ustedes en una semana decidieron hacer un informe y que a mi asesoría le tomó medio año de revisar no sé cuántos cientos de folios, es lógico que ustedes van a omitir cosas. Lo más responsable era apegarse al informe completo o sugerir una retroalimentación, porque yo les ofrecí el informe el año pasado a toda la comisión. Dije, si alguien tiene retroalimentación, me dicen. Si hay un error, si falta algo, me dicen antes de presentarlo. Ok, nadie dijo nada. Entonces uno lo presenta y lo que viene después son informes hechos a la carrera a última hora, los que resulta que hay que estarles completando carambadas. Y que son cosas que hay que completar porque yo abiertamente le digo, hey, le faltó tal transcripción. Bueno, yo no sé qué pensar. Como mínimo me parece que es imprudente y como máximo digo me resulta indignante, digamos, es el colmo que un tema se trate así. Dándole seguimiento ahora a esa votación de los informes, ya ahora hay 3, había 4 con el suyo, que es lo que sucedió. Bueno, esos 3 restantes, ¿cuál es el proceso que sigue en la comisión? Para que los televidentes puedan entender el proceso que sigue, es decir, si no se aprueba o en qué casos, cuando se aprueben esos diversos escenarios que podemos manejar. Ok, sí. Les decía, hay 4 informes. El primero fue el nuestro, el segundo el del PUSC, tercero PLN, cuarto Nueva República. El nuestro ya se rechazó. Esta semana se vería el segundo, el que hizo el PUSC y firmó el PLN. Si se vota, pasamos a ver el del PLN, ¿verdad? Y si da chance el de Nueva República. Vamos que falte esta semana y la otra, de terminar de votar. Si todos se rechazan, es decir, si la comisión no consigue mayoría en ninguno, todos, el reglamento de la Asamblea dice que todos suben al plenario, o sea, todos vuelven a quedar vivos. Y entonces podríamos volver a ver el informe contundente y severo aquí en el plenario. Ok, me lo rechazaron en comisión, pero lo vamos a ver en plenario. Ese es el escenario en el que se rechazan todos. En el escenario en el que la comisión decida votar afirmativo a alguno de los otros informes, incompletos y suavizados, ese es el que subiría a plenario. Entonces, falta por ver qué pasa. Diputada, también me gustaría que se refiera para tener los dos lados de la moneda. Dinora Barquero, la diputada del PLN, señaló a Laura Fernández por ser asistente de Mario Redondo, hoy alcalde de Cartago. ¿Eso está incluido? ¿Se valoró para tener los dos lados y poderlos presentar? Nosotros lo que hicimos fue revisar la gente que estaba en las fechas, en los cargos, con las responsabilidades de decisión. Incluimos no solo a alcaldes, regidores, sino también a asesores y a funcionarios de planta. Y debo decir que no, en la investigación no encontré sobre ella en particular alguna situación. Mario Redondo sí es uno de los señalados en nuestro informe. Y hay que entender que en muchas de estas municipalidades falló no solo el alcalde, no solo el consejo municipal, sino que en muchos de estos casos fallaron auditorías, fallaron controles internos y fallaron funcionarios municipales que no hicieron su parte. Entonces es una red compleja.
Pero digamos, de lo que yo he podido ver, la lista completa de nombres es la que ustedes tienen en el informe de mayoría. ¿Qué impresión tiene usted sobre el caso en el plano judicial por el error de la jueza? Me duele como ciudadana. Vamos a ver, ¿cómo te lo digo? Yo, a pesar de ser de izquierda y revolucionaria, yo soy muy legalista. O sea, yo creo en la aplicación de la ley. Es lógico, porque además siendo diputada debo creer en las leyes que finalmente operan nuestro marco normativo y jurídico. Entonces yo creo mucho en que sí, en que es posible obtener justicia a través de la ley. Y yo voy a seguir creyendo en ese mecanismo hasta el final. Por eso yo lo que insisto es, hay que identificar qué falló, dónde falló, y no podemos seguir siendo así de permisivos como sistema o como sociedad con la corrupción. Porque ¿sabes qué pasa? Yo me pregunto, de repente tiene razón la gente cuando se indigna, porque aquí pareciera que la cárcel es solo para el pobre, pero cuando es un rico o un ladrón de cuello blanco, digamos, el que está ejerciendo corrupción, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Y ahí te lo digo con sinceridad, porque yo he sido muy contundente con un caso como por ejemplo el de Marta Esquivel, que sostengo que ella debe enfrentar la justicia, pero también sostengo que Johnny Araya, Mario Redondo y toda esa lista de señores tienen que enfrentar la justicia. Es decir, todos, es que la corrupción es inaceptable. Y ahí me duele, no tengo plena claridad de quién cometió el error, de si fue la jueza o el tribunal que cambia la decisión, no sé. Yo no soy abogada y no me queda claro en ese proceso judicial quién es el individuo que se equivocó. Pero caray, se está llevando entre los pies un caso de corrupción millonario. O sea, esos errores no pueden sucedernos, punto. No pueden pasarnos. Diputada, y muy breve, porque no lo hemos hablado. ¿Y qué opina sobre el tema de la empresa involucrada, MECO, ante esto? ¿Qué implicaciones también? Mira, hay que recordar que Diamante es una derivación de lo que fue Cochinilla, ¿verdad? Entonces, la verdad que uno echa hacia atrás y ya ve varias historias, varios casos en donde sistemáticamente en lo que tiene que ver con licitación de obra pública tenemos un severo problema. Yo ahí presenté varios proyectos que yo creo que más allá de si son míos o no, si hay de otros compañeros yo igual los apoyo, pero sí necesitamos proyectos para cerrar esas puertas. ¿Ok? Nos está pasando que hay mucho conflicto de interés, hay mucha permisividad, las auditorías están fallando y nos está pasando esto que llamamos puertas giratorias. ¿Qué es una puerta giratoria? Que no es lo mismo que un conflicto de interés familiar. No, la puerta giratoria es que yo como individuo, en una función pública, tomo decisiones influido por el hecho de que trabajé o voy a trabajar en la empresa sobre la que estoy tomando decisiones. Y entonces, ¿qué nos pasó en el caso de Diamante? Y lo vimos varias veces. No solo es que la empresa privada de la que se habla en el caso llegaba donde el funcionario, sino que es que esos son funcionarios que pasaban por la empresa, en algún punto habían trabajado o iban a trabajar, entonces ahí se diluye la diferencia entre tu trabajo como funcionario y el interés de la empresa privada en cuestión, sea cual sea. Entonces yo sí creo que esto de puertas giratorias hay que regularlo, tenemos un proyecto para eso. Y hay que fortalecer, que es otro proyecto que presentamos, hay que fortalecer la toma de decisiones más técnicas. En muchos de estos casos, incluyendo Cochinilla, la NAMI había advertido, en Sifón la Abundancia, que es otro caso, otro informe, otro expediente, la NAMI había advertido que habían fallos de construcción. Y ahí vos vas hacia atrás y te das cuenta, hey, las señales rojas estaban y nadie hizo nada. Ahí necesitamos criterios vinculantes a nivel técnico. Gracias, diputada. Gracias a usted. Bien, tenemos a la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, ahondando sobre el tema del caso Diamante, que has dado de qué hablar, y estamos atentos a ver lo que va a suceder en la votación en la Comisión de Ingreso y Gasto. Eso es un reporte de Javier Paniagua, un trabajo en cámara de Rafael Collantes. Ustedes, compañeros, continúan con más en el estudio. Adelante.